Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo esta bellísima historia, espero les guste y me sigan apoyando, para traer más vídeos, así que espero seguir contando con su apoyo. Bueno, sin más que decir, iniciemos la historia. Capítulo 2. Nos aseguramos de que la Hidra estuviese definitivamente muerta y de que la elfa había sido sanada. Luego le entregué mi equipo a Al, levanté los brazos de la elfa, me agaché y la levanté sobre mis hombros. Era como el levante del bombero que los bomberos y socorristas de mi mundo anterior utilizaban para transportar personas necesitadas de rescate. Hacía que una persona fuera fácil de levantar y permitía moverse rápidamente. Teníamos que movernos de inmediato. Habíamos luchado una ruidosa batalla y nos habíamos llenado de sangre por todas partes. Ya podíamos escuchar el chirrido áspero de aves monstruosas que volaban en círculos sobre el cielo nublado en busca de carroña. Si no abandonábamos este lugar lo antes posible, nos garantizaríamos encontrar nuevos enemigos atraídos por el olor a sangre. Después de recuperar su espada larga del cadáver de la Hidra, Menel dijo: «Esperen un segundo. No tenemos mucho tiempo», respondió Reistov con una mirada dudosa. «Seré rápido». Menel envolvió un trapo alrededor de su mano, sacó su daga y comenzó a hacer algún tipo de trabajo con el cadáver de la Hidra. Insertó la espada con cuidado en la articulación detrás de sus colmillos en su mandíbula superior, equivalente a la articulación entre la mejilla y la oreja en los humanos. «Bien», dijo, y vertió el líquido corporal negro azabache de la Hidra en una pequeña botella que tenía con él. «¿Es eso veneno de su glándula venenosa?», le pregunté. «Apuesto que encontraremos un uso para esto, ten cuidado». Había aprendido un poco sobre venenos de Bloodigus. Eran difíciles de manejar. Almacenarlos mientras se preserva su toxicidad y hacer un uso inteligente de ellos cuando fuera necesario eran tareas difíciles que requerían un conocimiento adecuado. «No te preocupes, sé lo que estoy haciendo». Menel era un cazador talentoso y un guerrero del bosque. Él sabía más que yo sobre cómo manejar los venenos de las plantas, los animales y las bestias, por lo que probablemente me estaba preocupando por nada. Lo siento por eso. Vámonos. Con eso, volvimos al barco a través de la ciénaga. Con base en su físico y equipamiento, Al y el Reis parecían tener dificultades para caminar, pero sentí que mi situación era aún peor, con el peso de la elfa sobre mis hombros, presionando mis pies más profundamente en el barro. Usé mi fuerza para abrirme paso. El poder muscular llegaba a ser útil incluso en momentos como este. Estaba tan contento de haber entrenado. «Esa Hidra», murmuró Al mientras caminábamos. «¿Qué pelea fue esa?». Sus manos estaban temblando levemente. Ahora que lo pensaba, esa fue la primera vez que luchó contra algo tan grande. «Absolutamente», dijo Gelreis. «Hubiéramos tenido algunos problemas si no hubiéramos luchado juntos. Ese viejo campeón Berkeley mató a una él solo», agregó Reistov. «Pero eso dicen. El cuento de valor de Berkeley era una vieja epopeya que Bee contaba de vez en cuando. En los días en que las huellas del mito seguían siendo comunes en el mundo y los súbditos de los dioses malvados prevalecían, el nombre del guerrero errante Berkeley se hablaba en todos los antiguos reinos. Berkeley servía a Volt, dios del rayo y el juicio. Era valiente y noble y derrotó a muchos monstruos, ejerciendo su inmenso poder por el bien de personas inocentes. Sin embargo, tenía una intensa afición por los placeres de la carne, y un día, un giro del destino y los celos de una mujer malvada conspiraron para crear las condiciones para su caída. En muchos sentidos, él era el ejemplo perfecto de un héroe. Estoy empezando a dudarlo ahora que he visto una real, sin embargo. Nadie podría derrotar a una de esas cosas, solo yo. Menel se volvió para mirarme. «¿Qué?». «No, solo pensaba que probablemente tú podrías manejarlo». Todos los demás se volvieron para mirarme con interés, así que decidí pensarlo seriamente. Probablemente sería fácil si pudiera volar la Hidra con una palabra poderosa fuera de su alcance. Sin embargo, no era realista pensar que podría ver a una Hidra viviendo en una ciénaga de niebla y atacarla sin que se diera cuenta. Así que iba a tener que asumir que me encontraría con ella en la ciénaga. También decidí asumir que había estado anticipando luchar contra una Hidra y había venido adecuadamente preparado con armas mejoradas con signos de fuego o algo así.
Si me protegía con un buen escudo mágico y pasaba las primeras etapas de la batalla cortando tantas cabezas como pudiera, o si hiciera lo que hizo Berkeley y sostenía uno de sus cuellos contra mi costado, usándolo como un escudo para que yo pudiera ser el que arrastrara a la hidra, quizá funcionaría de alguna manera. Con varias capas de hechizos de encantamiento físico y bendiciones, probablemente estaría bien. Por supuesto, dado que estaría peleando contra una hidra solo en un lodazal, siempre existiría el peligro de que algo inesperado me matara. Pero aún así, incluso sin considerar el sucio truco de sacar a Obereater, creo que mis posibilidades no serían tan malas, dije. Menel dobló el cuello dramáticamente hacia atrás para mirar hacia el cielo y se disculpó con Bolt por haber dudado de los logros de su héroe. Todos volvimos al barco, cubiertos de barro, y cargamos nuestro equipo en él. Al mismo tiempo, extendimos sábanas y mantas para la elfa aún inconsciente, cuyo nombre aún no habíamos descubierto, y la envolvimos en ellas para evitar que se enfriara. Luego regresamos al fango para empujar el barco hacia el río. Lentamente, el barco comenzó a moverse nuevamente, siguiendo la corriente. Ek. Hay barro por todas partes. No me di cuenta de que estábamos tan mal. Sanguijuelas. Quémalas. Conseguiré un poco de agua y estaremos listos todos. Habíamos sufrido un bautizo de barro, así que usamos bendiciones de hadas, magia y más para deshacernos del barro y volver a parecer completamente decentes. Esto era importante. Si contrajéramos una enfermedad en un lugar como este, la palabra molestia no se acercaría a describir los problemas que enfrentaríamos. Podía sanar a las personas con bendiciones, pero todavía les tomaría tiempo recuperar su fortaleza. Incluso había algunas enfermedades problemáticas que podrían permanecer latentes sin síntomas visibles durante algún tiempo y reaparecer repentinamente más tarde. Aquí vamos. Una vez que todos estábamos en su mayoría limpios, terminamos de lidiar con las secuelas restantes de la batalla. Sin decirle una palabra, Reistov tomó el timón y vigiló por nosotros. Así que, sobre esta elfa eché otra mirada a la elfa envuelta en mantas. Tenía el tipo de cabello dorado y rico que imaginé que les gustaría a los espíritus de la naturaleza. Su rostro de rasgos finos estaba pálido y parecía demacrado. Sus ojos violetas aún estaban cerrados, pero definitivamente estaba respirando. Finalmente habíamos llegado a un punto en el que podíamos detenernos un momento para hablar sobre ella. Teniendo en cuenta el precedente de las serpientes marinas, era ciertamente difícil llamar al barco un lugar seguro para estar, pero era mejor que en cualquier otro lugar. No podíamos esperar que algún lugar de estas regiones oscuras fuera completamente seguro. ¿Es ella una sobreviviente de los elfos? Eso creo. Miren, no vamos a llegar muy lejos hablando sin ella. Menel no mostró moderación. Diciendo, oye. Despierta, palmeó a la elfa en sus mejillas, que eran como una obra de arte, lo suficientemente fuerte como para hacer un sonido de bofetadas. Cuando vio que todavía no se estaba despertando, trajo una pequeña botella que contenía alcohol fuerte y destilado hasta sus labios carnosos y lo vertió en su boca sin dudarlo. El efecto fue instantáneo. La elfa rubia se despertó con los ojos muy abiertos, tosiendo violentamente por la intensa fuerza del líquido. Miró de izquierda a derecha, tratando de dar sentido a lo que le había sucedido. Buenos días, dijo Menel, sonriendo como un niño problemático. El resto de nosotros quedamos un poco congelados, sorprendidos por la forma en que Menel lo manejó. ¿Qué fue eso? Dijo ella, escupiendo. Te desperté con un beso picante. ¿Cómo te sientes, compañera del bosque? ¿Dolor de cabeza? ¿Quieres vomitar? De dioses, qué vulgar eres. Eres una ofensa al oído y un dolor al cerebro. Aunque la había sanado con bendiciones, estaba recuperándose de un estado cercano a la muerte. Tenía que sentirse agotada, pero aparentemente eso no le había quitado su combatividad. Bueno, suenas bastante bien. ¿Y acabas de decir beso? Tú no te atreviste. Cálmate. Has besado esta botella. Ella se puso roja hasta las puntas de las orejas y arremetió contra Menel con el élfico más rápido que jamás había oído. No podía entender todo con mi habilidad en el lenguaje, pero podía decir que era un aluvión de sarcasmo intenso y amargo. A Menel le resbaló como el agua al pato. Al y el Reis no parecían dominar el élfico y no pudieron mantener su conversación, y Reistov tenía su mano sobre el timón y se mantenía bien fuera de ello. Pensé en decirles algo a los dos para que todos pudiéramos seguir, pero al parecer incluso Menel tuvo la sensatez de saber que las cosas habían durado lo suficiente. Cuando la elfa se detuvo para tomar aliento por un momento, Menel puso su mano sobre su corazón con un movimiento pulido y le dio un saludo en élfico antiguo. Las estrellas brillan en la hora de nuestro encuentro.
La elfa frunció el ceño, retrajo su lengua afilada, y respondió con el saludo formal estándar de una manera similarmente refinada. Menel se encogió de hombros. Perdón por sorprenderte. Así es como me crié. Soy Meneldor de Itil. Águila celestial de alas veloces de la luna plateada, soy Dinelin Teremirat, encantadora melodía silenciosa de la red de estrellas brillantes, que nuestro encuentro sea bendecido. Hablado en un hermoso y rítmico élfico, fue un intercambio de rimas en el formato tradicional. Así que puedes comportarte como una persona normal, dijo Dinelin, frustrada. Los saludos élficos no son mi estilo, se encogió de hombros. No más por favor, Dinelin soltó un pequeño y resignado resoplido, sonriendo con sus ojos violetas. Está bien. Luego ella me miró, que había sido completamente dejado atrás en la conversación, y cambió a un lenguaje común occidental algo anticuado. Era la forma de hablar con la que estaba más familiarizado. La lengua hablada en la época de Bloody Mary. Mis disculpas. ¿Eres el líder de este grupo? Es un placer conocerte. Mi nombre es Dinelin Venelind. William G. Mary Blood. Me salvaste la vida. Todos ustedes tienen mi más profunda gratitud. Ella me dio una elegante reverencia. El río oscuro, espeso y estancado fluía lentamente. Llevado por el flujo del agua, el barco avanzó hacia el norte entre árboles marchitos que me recordaban a huesos expuestos a los elementos. Una ligera corriente de aire estaba llenando su vela. Eso se debe a que Menel había usado el hechizo viento a fin de nuevo. Parecía que las hadas habían recuperado un poco de su poder, así que nosotros, después de presentarnos a Dinelin, le explicamos que estábamos en un viaje para matar al inmundo dragón Balacirca y los demonios de la montaña. Ella estaba asombrada. ¿Solo ustedes 5? ¿En serio? ¿Crees que vendríamos hasta aquí para una broma? Tú podrías. Admito que William no parece ser del tipo que haga eso. Se ve sensato y sincero. Y yo no soy ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Pregúntatelo tú mismo. Pero eso realmente es imprudente, somos conscientes de que es imprudente. Pero tenemos que hacerlo de todos modos, ya veo. Son muy valientes. Dinelin era relativamente competente en el lenguaje común occidental, pero su lengua materna era definitivamente el élfico. Ella habló principalmente con Menel y conmigo. Así que, Dinelin, ¿por qué fuiste atacada allí por una hidra? Bueno, no me importa contar esa historia, si tienen un poco de tiempo para escuchar, comamos primero, dijo Menel. No puedo confiar en los un poco de un elfo, él tenía un punto. Mientras estuviéramos en un área tan peligrosa como esta, no había nada que perder si comíamos siempre que pudiéramos. Si nuestro barco se volcara, ese sería el final de nuestro suministro de alimentos. Al, tienes el venado ahumado allí, ¿verdad? Sí, pero eso estaría bien. Sí, puedo comer venado muy bien. Dada la duda de Al, aparentemente los elfos realmente tenían una fuerte imagen como vegetarianos. Los únicos elfos que no comen carne son aquellos que se sometieron a un entrenamiento especial y se convirtieron fuertemente en faes en la naturaleza. Explicó que todos los demás elfos cazaban con normalidad y comían carne y pescado. Es el deber de nosotros los elfos como gobernantes del bosque cazar y pescar para preservar el equilibrio de la naturaleza. La idea de aplicar una presión moderada para mantener el equilibrio ecológico era una forma de pensar muy de los elfos. En el barco, comimos el venado que habíamos ahumado en la ciudad de los muertos junto con un poco de pan sagrado. No podíamos utilizar muy bien el fuego, así que tuvimos que comerlo frío, pero el sabor ahumado de la carne de venado fría hizo que fuera una comida bastante sabrosa a su manera. Dinelin comió el pan como si fuera una experiencia nueva para ella, y la carne de venado rociada con sal hizo que sus ojos se ensancharan. Espera, Menel frunció el ceño al ver su reacción a la comida. ¿Qué es lo que normalmente comen? Dinelin se encogió de hombros con sarcasmo. Puedes imaginártelo, ¿verdad? La marisma y el río turbio tenían un aura espesa de impureza y muerte. Las criaturas que habíamos visto hasta ahora eran serpientes y cosas así. No era como si no pudiera imaginarlo. Simplemente no quería hacerlo. Y creo que tienes una buena idea de por qué estaba allí también. Es por eso que sugeriste que comiéramos primero y compartieron su comida conmigo. Menel refunfuñó y cerró la boca. A juzgar por su reacción, ella había dado en el clavo. Dinelin habló en un tono indiferente. Como habrás adivinado, hay muchas bocas que alimentar. Menel frunció aún más el ceño. Muchas bocas que alimentar, me preguntaba qué significaba eso. ¿Había algo malo contigo? Cada vez que oía hablar de personas abandonadas, cuando había muchas bocas que alimentar, los que no podían trabajar solían ser los primeros en irse.
La práctica ayudó a un grupo a encontrar el equilibrio entre el suministro de alimentos y el consumo de alimentos, asegurando su supervivencia. Tanto en la historia de mi mundo anterior como en el mundo en el que vivía ahora, en caso de una hambruna, los ancianos y los enfermos serían los primeros en irse, y su pérdida permitiría la supervivencia de los animales sanos y de trabajo. Tinelind se veía un poco paliducha, pero por lo demás parecía estar en buena forma. No, respondió ella. ¿Eh? Will, esa no es la forma en que los elfos piensan, dijo Menel, arrugando las cejas. Tinelind asintió. Sí, exactamente. No entiendo. No hay nada que entender. Es simple, dijo Menel, con una expresión complicada. Entonces, habló con convicción. Los elfos son nobles. Ellos nunca abandonan a los débiles. No importa cuán malas sean las cosas, un elfo nunca abandonará al viejo o al enfermo. Por lo que se ve, debe ser una aldea completamente aislada, rodeada de peligro a nuestro alrededor, el río estancado y la marisma se extendían hasta donde podíamos ver. Apuesto a que cuando hay escasez de alimentos, aquellos que pueden moverse y pelear se ofrecen como voluntarios para irse, continuó Menel. En el mejor de los casos, pueden encontrar una salida, llegar a algún lugar habitado y pedir ayuda. E incluso si no lo hacen, esa es una boca menos que alimentar. ¿Verdad? Sí, eso es correcto. ¿Quién pensaría en enviar a los débiles a valerse por sí mismos? Eso es ridículo, dijo Dinelin seriamente. Los débiles debían ser protegidos, y los fuertes debían ser los primeros en hacer sacrificios. Ella habló no con un tono de fanatismo o fe ciega, sino como si esto fuera un sentido común absolutamente natural. ¿Realmente eres un elfo?, murmuró Menel. Disculpa. ¿Fue eso un cumplido o un insulto? Un cumplido, maldición. Menel evitó mirarla directamente como si ella fuera el sol. Los elfos son orgullosos y nobles. Ese era un refrán común que había escuchado de todos. Estaba empezando a ver por qué. Los elfos nunca cambian, dijo Gelreis en voz baja. La vieja cicatriz en su rostro estaba deformada por las comisuras de su boca, formando una sonrisa. Hablamos un rato sobre algunas cosas menos importantes, y luego volví a hablar del tema. Tinelind, ¿te importaría mostrarnos tu aldea? Si nos enseñan el camino a las montañas, haremos lo que podamos por ustedes. Con Dine está bien. Cepilló su cabello rubio hacia atrás con sus dedos. Todavía estaba desatado por su altercado con la hidra y lo recogió a la altura del cuello. Eso es más de lo que podría haber deseado, dijo, y asintió. Gracias. Hicimos un recorrido por el humedal por una estrecha rama del río por un tiempo. Alrededor de la hora en que el sol comenzó a ponerse, el bosque apareció a la vista. Pero no era el tipo de bosque hermoso del que Gelreis había hablado. Tenía una fuerte aura de muerte, como un paciente con una enfermedad terminal cerca del final de sus días. Las ramas de los árboles estaban descoloridas por todas partes. De sus ramas débilmente caídas colgaban hojas que ya estaban marrones y medio marchitas. Siguiendo la corriente, remamos hacia el bosque. Aunque la neblina era muy delgada, podía sentir toxicidad y, a mi alrededor, podía sentir la sed de sangre de formas de vida vilmente brutales. Todos fruncieron el ceño. Aunque lo esperábamos, el bosque no estaba claramente en un estado normal. Desde el timón, Reistov murmuró lo que pensaba. Esto se ve horrible. Sí, eso es porque lo es. Dina lo admitió libremente. El bosque está completamente dañado y se contrae cada año como si fuera necrosante. Los animales aquí son todos monstruos enloquecidos. Está rodeado de niebla y marisma, y no tenemos idea de qué camino debemos seguir para contactar a otros grupos lo suficientemente grandes como para tener importancia. Y para colmo, la montaña que es nuestro único punto de referencia es una cueva de demonios y un dragón. Apenas ella murmuró la palabra dragón, su rugido resonó una vez más desde el oeste. Extraños pájaros chillaban y volaban, y creí percibir los animales monstruosos del bosque encogidos de miedo. Y lo que es peor, el dragón ha sido así recientemente. Algunos de nosotros incluso dijimos que este podría ser el final. Esto no parece ser solo los efectos de una palabra tabú. Sí. ¿Es el miasma del dragón inmundo? ¿El dragón inmundo? El dragón estaba en las montañas. ¿Cómo podría? Los túneles que los enanos hicieron bajo tierra. Y Gelreis hicieron una mueca cuando escucharon esa respuesta. Para bien y para mal, los elfos del Otdor y los enanos del País de Hierro eran vecinos. Había muchos caminos entre nosotros tanto arriba como debajo de la tierra. Así que después de que el País de Hierro cayó, el miasma del dragón acostado en sus ruinas fluyó a través de los túneles hacia cada parte del bosque, y continúa haciéndolo hoy en día. Eso es. No se preocupen por eso. No quiero implicar nada en contra de los enanos ni nada de eso.
Solo estaba explicando los hechos de la situación actual, eso es todo. Dine agitó su mano francamente y continuó. La bendición de las hadas se debilita por aquí, y el agua, el aire y la comida han absorbido el veneno. Cuanto más tiempo vivimos, más se acumula el veneno dentro de nosotros. Muchos aquí están postrados en cama y no pueden moverse en absoluto. La belleza del Otdor es algo de un pasado distante. No tenemos la intención de aceptar nuestra destrucción o perder nuestro orgullo, pero aún así, en este momento, este lugar es un hombre muerto caminando. El barco continuó hacia adelante. Algunas vallas llegaron a la vista, luego casas. Eran casas sucias, lúgubres, maltratadas y de creta. Algunos elfos se asomaron para mirar el barco desconocido. Nunca esperábamos que vinieran héroes del exterior para matar al inmundo dragón. Siento que estoy soñando. Esas palabras que Dine pronunció en voz baja sonaron llenas de todo tipo de emociones. ¿Cuántas personas habían muerto de enfermedad ya antes de que llegáramos? ¿Cuántos habían sido impulsados por la reducción del bosque y la escasez de alimentos para salir en busca de contacto con el mundo exterior en un viaje del que nunca regresarían? Debe haber habido personas que la conocieron entre ellos. Si los exploradores hubiesen encontrado este lugar antes de que se materializara el problema del dragón inmundo, ¿habría habido personas que podrían haberse salvado? Mientras entretenía esos tontos pensamientos, Dine caminó hacia la proa del barco con elegantes movimientos que la hicieron parecer ingrávida y giró sobre sus talones para mirarnos. Bienvenidos al Otdor. Tenía la palma de su mano derecha sobre su corazón, una pierna ligeramente hacia atrás y su cabeza inclinada. Era un viejo estilo de saludo. Extendemos nuestra más cálida bienvenida a ustedes, héroes. Su expresión floreció en una amplia sonrisa. Durante un rato, las cosas se volvieron muy ocupadas. Decidiendo que Dine ya había explicado la situación lo suficientemente bien, solicité que se me permitiera curar a los gravemente enfermos. Los líderes de este asentamiento élfico parecían no estar seguros de si era una buena idea exponer a los más vulnerables a extraños que habían llegado de la nada. Incliné la cabeza con seriedad y supliqué que me permitieran sanarlos. Uno de los elfos ancianos con cabello blanco puro y una vieja cicatriz notó nuestras armas y armaduras. A través de una terrible tos, dijo, si guerreros con este tipo de equipo nos suplican, no deberíamos obligarlos a avergonzarse. Déjame curar tu tos, dije. Espera, tosió de nuevo. Hay quienes lo necesitan mucho más que yo, los curaré a todos. Era solo una cuestión de quién sería el primero. Tenía la intención de curar a todos los elfos que viera. No seas ridículo. La curación a través de la bendición es una carga considerable para tu concentración y vitalidad. No puedes curar persona atrás, 100 o 200 no será un problema. 100. Todos los elfos que estaban reunidos aquí, incluyendo a Dine, me miraron fijamente. Puedo curarlos a todos, y lo haré. Oré mientras hablaba. Bajé un poco los ojos, me concentré intensamente y pedí la ayuda del dios de la llama. Al momento siguiente, una tenue luz brilló, y la tos del anciano desapareció. Terminó en unos segundos. Hubo una pequeña conmoción entre algunos de los elfos. Otros quedaron enmudecidos. Podía alcanzar un estado de profunda oración en el lapso de un solo aliento. Había alcanzado ese nivel de forma natural al ser enseñado por Merin orando todos los días. Ser simplemente bendecido con el poder de los milagros no sería suficiente para permitir que un sacerdote sobreviviera en medio de la batalla si no había dominado esto a través del entrenamiento. Por favor, reúnan a todos con síntomas graves. Aquellos que no pueden ser traídos aquí, iré a visitarlos uno por uno. Los miré a todos. No se preocupen, dije, y coloqué mi mano sobre mi corazón. Los sanaré a todos, por la llama de Gracefel. Los elfos asintieron el uno al otro, dividiendo rápidamente la tarea entre ellos. Luego, todos corrieron a diferentes partes del asentamiento. Cuando terminé de sanar a todos en la comunidad, hacía mucho tiempo que el sol se había puesto. Me paré junto al río de agua sucia en las afueras de la aldea y exhalé profundamente. Pude escuchar el sonido de la música viniendo débilmente de la aldea. Incluso aquellos en estado crítico, debilitados en sus lechos de muerte con extremidades paralizadas, se habían levantado uno tras otro. Lloraron lágrimas de alegría cuando sus brazos y piernas comenzaron a trabajar de nuevo, y abrazaron a la gente sin importar si eran amigos, conocidos o extraños. Todo el mundo estaba vitoreando, y desde allí era natural que trajeran comida, bebidas e instrumentos. Pronto, comenzó una fiesta. Todos estaban sobre mí como invitado de honor, y me vi obligado a beber copa tras copa de vino de frutas. Los elfos estaban muy interesados en hablar con el rey Sial.
Incluso Reistov silenciosamente se unió a beber. En cuanto a Menel, fue arrastrado por Dine, que estaba completamente ebria, y bailaron frente a la fogata. Independientemente del tipo de baile que había sido, él no parecía estar acostumbrado. Era una noche agradable, con una luna vagamente visible en el cielo nublado. Me hubiera gustado estar un poco ebrio, pero utilicé la oración de desintoxicación para eliminar el alcohol de mi torrente sanguíneo. No tenía idea de cuándo podría ocurrir una batalla. Todavía no podía permitirme entregarme al licor. De repente, escuché un aleteo. Un enorme cuervo se posó en una rama torcida a mi lado. Tenía brillantes plumas negras y ojos rojos que tenían algo siniestro en ellos. ¿Está tu viaje progresando sin problemas? Era el cuervo heraldo del dios de la no muerte, Stagnate. Sí, hasta ahora al menos hubo una advertencia del dios de la llama, sonó como una jaqueca en mi cabeza. Lo siento, pero por favor cálmate, Dios, está bien. Jajaja. Gracefel realmente te ama. El cuervo chasqueó el pico en carcajadas. Luego se detuvo por un momento, inclinó la cabeza y dijo: ¿te gustaría intentar ser amado por mí también? Muy divertido. ¿Qué quieres? Ve al grano, miré sus ojos rojos. No es nada, realmente. Solo una advertencia. Si vas a dar la vuelta, esta es probablemente tu última oportunidad. Al mismo tiempo, el suelo tembló. Oí un ruido que parecía reverberar desde las entrañas de la tierra. Podía oír el rugido desde la cordillera al oeste. Era un sonido aterrador que parecía agarrar mi alma con garras apretadas. Cuando el rugido llegó a su fin, el silencio cayó. Incluso las alegres melodías musicales de la aldea élfica se detuvieron como petrificadas por el ruido. Lo diré una vez más. Si lo desafías, morirás. Sus ojos rojos eran penetrantes. Si te enfrentas al dragón, morirás, sin ninguna forma de escapar. El dios de la no muerte habló rotundamente. Aumenta tu fuerza. Si hago eso, Al y los demás morirán, supongo. Si el dragón va a dañar a alguien, los enanos creen que su sangre debe ser la primera en derramarse. De hecho, los enanos morirán. Los humanos, elfos y enanos morirán por cientos, incluso miles, cuando el dragón inmundo despierte. Pero como resultado de las bajas, la fe se acumulará alrededor de ti y Gracefel, el poder de los dioses dependía de la fe. Cada vez que aumentara el daño causado por el dragón inmundo, la creencia se reuniría alrededor de mi dios cuando las personas recurrieran a ella en busca de ayuda para deshacerse del dragón. El poder que mi dios ganase de los deseos y oraciones de las personas se incorporaría directamente en mi propia fuerza de batalla, siempre que Gracefel me bendijera con eso, y sin duda sería suficiente poder para matar a un dragón. Si el dragón causa un gran daño, guerreros hábiles y otras personas ambiciosas y talentosas se reunirán de todas partes con la esperanza de ganar fama al matarlo. Así como los discípulos de los dioses buenos encomendados con la misión. Si unes a esos héroes bajo la protección de Gracefel, con toda su fuerza, serás capaz de hacer que tu espada alcance la garganta del dragón inmundo una vez más. Recordé cuán convincentes eran sus palabras. No soy aficionado a un plan como este, tampoco. Pero debes permitir que haya víctimas. Sería un curso de acción valiente, no cobarde. Era un argumento convincente y sensato. Sin embargo, no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Deseas salvar todo tan desesperadamente? El cuervo heraldo se movió sobre la rama, irritado. Te concedo esto. Si continúas adelante sin dejar de lado una sola cosa, puede haber la más mínima posibilidad de que puedas salvar todo lo que deseas salvar. Pero si fallas, las vidas perdidas no serán una cuestión de 10 o 20.000. Y pasará un tiempo antes de que haya otro héroe que se compare contigo. Por el bien de proteger miles de vidas, ¿pondrías 10 o incluso 100 veces ese número en peligro, incluso sabiendo lo que te he dicho? Es el colmo de la imprudencia. Stagnate, dios de la no muerte, estoy seguro de que tienes razón. En serio lo creía. No podía encontrar ningún error con su lógica. Si estuviera buscando la solución óptima, probablemente esa era. Si estás de acuerdo, entonces. Pero en el momento en que lo haga, se romperán el juramento y la devoción de los que dependo. Los ojos del dios de la no muerte se ensancharon. Sí, ese era el único problema. Y estás hablando deliberadamente de la decisión correcta porque lo sabes. Era para romper mi resolución e incorporarme a sus fuerzas. Como si fuera un ritual pagano en el que se ganaba poder sacrificando gente en un altar, me recomendaba que el mejor camino era rendirse, dejar que sucediera, obtener poder a cambio de sangre y carne. ¿Me equivoco? El dios de la no muerte respondió con silencio. Stagnate, dios de la no muerte. ¿Sí? Soy una persona débil.
Sé que soy solo un ser humano ordinario con un corazón voluble, fácil de influenciar y quebrantar y rápido para darme por vencido. No tenía intención de decir que haber renacido me había cambiado. La naturaleza fundamental de mi corazón, mi alma, probablemente no había cambiado de mi mundo anterior. Así que, si dejo que ocurra algo, si me rindo, ese sería el momento en que me rompería. Entendía cómo funcionaba ese descenso, y empezaba con excusas de que no había nada que hacer, que no tenía oportunidades, que era imposible continuar, acumulando razones para rendirme, y repitiendo esas mismas excusas una y otra vez. Pero a pesar de eso, mi Dios me enseñó que estaba bien comenzar de nuevo. Ella me permitió levantarme y caminar sobre mis propios pies una vez más. Mientras miraba fijamente los ojos rojos del Dios de la no muerte, hablé de mis sentimientos hacia el Dios de la llama. Pude conocer a mi preciosa familia. Hice atesorados amigos y aliados. Tengo cosas que debo hacer y cosas que quiero hacer. Ella me dio la oportunidad de extender mi mano una vez más por las cosas que había perdido, las cosas que había abandonado. No tenía idea de cómo podría agradecerle lo suficiente. Ese Dios reticente que llevaba una capucha me había dado muchas cosas realmente preciosas. Y esa era la razón. Me encargaré de ello hasta el final. Cumpliré mi juramento, mantendré la fe en mi corazón, y hasta el momento en que caiga muerto, seré sus manos y su espada. Tal vez no era óptimo, tal vez era retorcido y feo, pero estaba convencido de que no podía ser de otra forma. Era el único camino ante mí, iluminado por la luz de su llama. Por la llama de Gracefel. El Dios de la no muerte aún permanecía en silencio. Sin decir nada, me miró y suspiró profundamente. Vaya, vaya. Otro intento fallido. El sonido distante de la música podía ser escuchado una vez más desde la aldea de los elfos. Aunque se habían detenido por un tiempo debido al rugido del dragón, parecían haberlo superado y comenzaron a tocar de nuevo. Los tonos cristalinos y alegres de un arpa resonaron agradablemente alrededor del bosque. Estás en lo correcto. Me di cuenta desde el momento en que te conocí. Tu alma no es particularmente fuerte. Si te rindes, te romperás y comenzará tu descenso. Tu alma no es más que eso, y yo era muy consciente de ello. Recordé la desesperación de nuestro primer encuentro. Entonces la razón por la que me presionó tanto debe haber sido porque él había visto a través de mí. Nunca se me ocurrió que podrías convertirte en un héroe. Pensé en ti como un extra a los 3 héroes, un alma frágil, notablemente hábil debido al entrenamiento, pero nada más. En realidad, eso era lo que era. Si no fuera por la reprimenda de Mary, si no fuera por la gracia de Dios, habría cedido ante el Dios de la no muerte y habría encontrado mi ruina. Pero volcaste todas mis expectativas. No cediste. No te retiraste. De hecho, te levantaste, me desafiaste e incluso me derrotaste. El cuervo heraldo del Dios de la no muerte se rió alegremente. Paradójicamente, eso es lo que te hará capaz de convertirte en un héroe, alma débil. Nunca pensé en convertirme en héroe, jajaja. Sabiendo el alcance de tu propia debilidad y por ello negarse a rendirse, negarse a retirarse, estar dispuesto a morir por lo que crees. Mientras la música élfica se escuchaba en la distancia, el Dios de la no muerte pronunció sus palabras suavemente junto con la melodía. Eso es lo que la gente llama un héroe, William G. Maribor, heredero de todo lo que define al trío que una vez deseé. No supe cómo responder a eso. Solo sabía que, por alguna razón, me sentía extrañamente calmado. Estaba hablando con el dios malvado que una vez me había llevado a la desesperación. Él era mi enemigo, y yo me había levantado para oponerme a él y puse mi vida en peligro para luchar contra él. Y sin embargo, mi corazón estaba tan tranquilo como cuando oraba. A pesar de saber que es en vano, debo decir esto una vez independientemente. Únete a mí. Un asiento a mi derecha estará preparado para ti. Tendrás protección eterna y ejércitos de no muertos. Mataremos al dragón, derrotaremos a los héroes, derrotaremos a todos los demás dioses y conquistaremos el mundo. Tú y yo juntos. Probablemente me sentía tan tranquilo porque sabía que la deidad llamada Staunate, con sus ideales, planes, misericordia y todo lo demás, era verdaderamente un ser a ser respetado. Pero por esa misma razón, puse mi mano sobre mi corazón y, con el mayor respeto, gracias, Staunate, Dios de la no muerte. Pero no, lo rechacé. En vano, como pensé, entonces. El cuervo se rió como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Sí, asentí. Después de todo, no quieres ver la caída de un héroe, ¿verdad? En el instante en que dije eso, el cuervo heraldo se congeló. Por alguna extraña razón, había recordado todo tipo de cosas. Si pierdo mi devoción por Gracefel y me hago tuyo, estoy seguro de que no podría seguir siendo el tipo de persona que estás buscando.
Stagnate me había dicho una vez que quería crear un mundo eternamente amable. Que no podía soportar mirar a un alma que había sido debilitada y que había perdido su resplandor entre el pesar y el sufrimiento. Stagnate, dios de la no muerte. Eres mi respetado enemigo y una gran deidad, pensaba así con toda sinceridad. Así que no me inclinaré ante tus tentaciones. Seguiré siendo tu enemigo. Porque te respeto, es posible que no pueda simpatizar contigo. Es posible que hayamos sido enemigos desde que nos conocimos. Pero sé que eres genial. Sé que eres misericordioso a tu manera. Por lo tanto, quiero pagarte el mayor respeto al no convertirme en tuyo y seguir siendo tu enemigo. ¿Qué puedo decir? El dios de la no muerte permaneció en silencio por un momento y luego habló lentamente, en un tono bajo. Esta es la primera vez que un niño humano ha visto a través de mí por completo. A pesar de lo sencillo que pareces, eres sorprendentemente listo. Has entendido la voluntad divina de un dios. Con razón podrías llamarte un hombre sabio. Me siento honrado, le dije, sin saber cómo responder a sus francas palabras de elogio. Pero qué lástima. Morirás. Morirás despedazado por un dragón. El cuervo heraldo del dios de la no muerte se rió amargamente. Si alguna vez cambias de opinión, no dudes en llamarme en cualquier momento. ¿Quieres, HMM? Te convertiré en un no muerto de alto nivel en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier momento es aceptable, incluso en el instante de tu muerte o después de que tu cabeza salga volando. O, si me llamas después de que tu cabeza se haya ido volando, ¿te conformarías con ser un Lord Uyan? ¿O sería un reino vivo más de tu gusto? El dios de la no muerte sonaba como si se estuviera divirtiendo. Me encogí de hombros. Voy contra un dragón. Si pierdo, no quedarán rastros de mí, jajaja. ¿Cuánta razón tienes? Ambos nos reímos. Entonces me iré. Gracefel debe estar bastante molesta, aunque la revelación de advertencia ciertamente había dejado de sonar dentro de mi cabeza. De alguna manera pude sentir que sus niveles de estrés estaban aumentando. Gracefel era muy divina la mayor parte del tiempo, pero en asuntos relacionados con el dios de la no muerte, tenía la sensación de que parecía infantil, tal vez incluso humana. Adiós, entonces, paladín de la llama, mi enemigo sabio y tonto. Dejando esas palabras atrás, el cuervo heraldo voló y fue oscurecido rápidamente por la oscuridad de la noche. Mientras lo veía irse, fui lo suficientemente descuidado como para permitir que una sonrisa apareciera en mi rostro. Oh. El concepto de un dolor agudo y pellizcante fue enviado a mi cabeza. Hice una mueca. Eso ha sido cruel, Dios. A la mañana siguiente, después de mi inesperado encuentro fortuito y conversación con el dios de la no muerte, el asentamiento élfico después de la fiesta estaba lleno con los sonidos de una discusión. Después de haber hecho bastante uso de la bendición la noche anterior, además de mi conversación con el dios de la no muerte, estaba un poco cansado mentalmente. Frotándome los ojos, salí de la choza que me habían proporcionado y miré para ver qué estaba pasando. Mira, solo déjame ir, maldita sea. No puedes esperar seriamente que te dejemos ir y hacer eso. Eran Menel y Dine que discutían. Mi cerebro adormilado consideró esto por unos segundos. Oh, es solo una pelea de amantes, concluí, y había empezado a regresar a la choza para dormir un poco más cuando me agarraron con firmeza por los hombros. Espera un momento. ¿Te importaría repetir eso? Sus voces sonaban bastante amenazantes. Esto finalmente fue suficiente para despertarme por completo y, al mismo tiempo, hacerme estallar en un sudor frío. Me reí nerviosamente con la esperanza de salir de esto. Dime, Dios, ¿cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Dine suspiró. No es exactamente el momento de entregarnos al romance. Ella tenía un punto. Esta era una época de vida o muerte para su aldea. No importa cómo lo mires, claramente había asuntos que tenían prioridad. Simenel asintió y se encogió de hombros. Si tan solo lo fuese, ¿eh? Qué lástima. No perdí de vista la contracción de los hombros de Dine, perdiendo su compostura. No pude evitar aprovechar el tema. Entonces, si las circunstancias fueran diferentes, ¿le estarías diciendo algo? HM. Bueno, seguro, ella es bonita, ¿verdad? Dine frunció su hermoso ceño. Apartó su mirada de Menel y estaba a punto de decir algo cuando él continuó. Probablemente le hubiera arrojado alguna mierda halagadora en lugar de un saludo, sin duda. Dine se congeló. Y luego ella comenzó a temblar. Menel. No te entiendo. Sí, bueno, estás tan poco acostumbrado a las mujeres que realmente hace que me preocupe por ti. Había una brecha bastante grande entre Menel y yo cuando se trataba de charlar con mujeres. Probablemente estaba en el mismo nivel que un japonés en mi mundo anterior en comparación con un italiano.
Aunque dicho eso, Menel podría ser bastante denso a veces también. Para los elfos de Idil, una vez que eres capaz de recitar un solo poema de amor frente a una mujer, te conviertes en un adulto. Es por eso que ustedes los Idils siempre son llamados irresponsables. Dine fulminó con la mirada a Menel con sus ojos violetas. Menel se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, la gente de Remirat es aparentemente un grupo de alimañas cabezotas o, cruzaste la línea. Antes de darme cuenta, la discusión había comenzado de nuevo. Ambos tenían lenguas tan afiladas como espadas, y cuando la pelea verbal se desató entre ellos, el élfico se hizo cada vez más rápido, y ya no pude distinguir las palabras. Cuando se trataba de este tipo de argumentos, los elfos hacían un gran uso del sarcasmo y la metáfora, lo que hacía aún más difícil comprenderlo. Pero Dine parecía que se estaba divirtiendo. De repente, pensé en las pesadas expresiones de los elfos cuando llegamos al asentamiento. Habían perdido a muchos guerreros y elementalistas talentosos en la era del gran colapso devastada por la guerra y fueron aislados de la civilización. Su bosque fue violado por maldiciones y venenos, quedó aislado y afectado, y decayó. Y pasaron 200 años, durante los cuales ninguno de los valientes elfos que viajaron en busca de contacto con el mundo exterior jamás regresó. Esos años deben haber sido tan difíciles que argumentos tontos como este salían directamente de la mente de todos. Realmente eres un... Y tú eres una maldita. Eso la dejó boquiabierta. Me preguntaba qué significaban esos insultos. Si incluso el gran Gus no tenía memoria de haberlos aprendido, pensé que tenían que ser bastante malos. Después de que su discusión se calmó, intervine y traje la conversación de vuelta al tema. Entonces, ¿qué fue eso de ir a algún lado? El señor de los bosques, dijo Menel, claramente todavía de mal humor. El señor de los bosques de aquí. Debería ser capaz de curarlo un poco. Ese era un buen punto. Tuve mis manos ocupadas con la curación ayer, pero había estado pensando en discutir esto con él cuando nos levantáramos. Pensé que Menel podría mejorar un poco la situación en este bosque. Sin embargo, no podemos dejarte. La respuesta de Dine fue cortante. De ninguna manera, por el amor de Dios. Menel frunció el ceño, pero Dine tenía los brazos cruzados en una pose que indicaba que no iba a ceder un centímetro. El señor de los bosques era el núcleo del bosque, el ser que era su mayor punto débil. Si algo con poder y malicia entrara en contacto con él, un daño terrible podría ser causado. Lo habíamos visto recientemente cuando Beastuolops había comenzado a contaminarse por ese Cernunnos. Incluso si estuvieran un poco en deuda con nosotros, los elfos que vivían en este bosque probablemente no permitirían que los forasteros lo vieran tan fácilmente. Pero, pueden confiar en Menel. Lo juro. Si necesitan algún tipo de garantía, pueden tomarme como rehén. No. Dine negó con la cabeza, como para decir que lo había entendido mal. No es eso. Confiamos en todos ustedes. ¿Eh? Confiamos en ti y te estamos agradecidos. No sé a cuántas personas debiste haber salvado anoche. Si hay algo que buscas, queremos hacer todo lo posible para satisfacer tu solicitud. Si nos pides que te proporcionemos fuerzas militares, te daremos guerreros, y si necesitas que te muestren el camino, con mucho gusto te guiaremos. Entonces, ¿por qué? Si pudiéramos mostrarles de forma segura al señor de los bosques ante tu petición, entonces no habría ningún problema. Dine miró hacia abajo. El área alrededor del señor de los bosques es territorio de bestias ahora. Ya no es nuestro. No podemos guiarlos. Pero es una razón más. ¿Una razón más para que dependamos de ustedes? Dine inclinó la cabeza y sonrió. Salvaste nuestras vidas y nos devolviste la esperanza. Y ahora están a punto de ir a la batalla. ¿Cómo podríamos forzar otra batalla sobre ustedes, desconsiderado completamente sus circunstancias? Oh, por favor, héroes, tenemos tantos problemas y no podemos manejarlos por nuestra cuenta. Por favor, dejen todo lo que están haciendo para ayudarnos, se lo suplicamos. Ella se encogió de hombros. Lo siento, pero no. Como si pudiéramos hacer una solicitud tan desvergonzada. No se trata de pedir ayuda a los demás, se trata de aferrarse como una sanguijuela a las personas a las que ya estamos endeudadas y ponerles más carga. Perdido por una respuesta, inconscientemente miré a Menel en busca de ayuda. ¿Qué es ella? ¿Simplemente qué? Con una expresión increíblemente complicada, Menel dijo simplemente, ¿ves? Elfos. Solo pude asentir. Eran increíblemente nobles y un increíble dolor con que lidiar. Podía entender lo que todos habían dicho sobre ellos. Esta naturaleza de ellos podría haber surgido de la forma en que vivieron vidas tan largas en perpetua juventud. Como resultado del poco envejecimiento, no había muchos niños o ancianos en el asentamiento que necesitaran protección.
La mayoría de ellos eran físicamente jóvenes. Eso fue lo que les permitía tomar estas decisiones. Los humanos que envejecen en poco tiempo no podrían esperar imitarlos. Así es como es, así que gracias, pero no hay necesidad de que usen innecesariamente su poder para ayudarnos. Mientras pensaba en qué debería hacer al respecto, el rey se acercó pesadamente. Como ya había amanecido, su dura expresión, hecha más severa por la cicatriz que le bajaba de su frente, parecía adormilada. Sus párpados todavía estaban medio cerrados. ¿Qué pasa?, preguntó. Bueno, ya ves, le expliqué la situación. Una expresión profunda se extendió por su rostro. ¿En serio, los elfos nunca cambian? ¿Qué crees que deberíamos hacer? El rey tarareó y asintió. Solo hazlo, digo yo. Bien dicho, pensé. Estaba claro que era un veterano. Bien, hagámoslo, entonces. Menel, ¿puedes decir dónde se encuentra el señor de los bosques? Es débil, pero puedo encontrarlo, seguro que el rey reúne al Reistov. Completamente equipados. Una vez que todos estemos aquí, desayunaremos e iremos. Dine nos miró a todos, nerviosa. Esperen, ¿qué? Esperen un minuto. Están hablando como si fueran a dar un paseo después de desayunar. ¿A dónde van? Bueno, a cazar bestias. Pero nosotros no. ¿Quién dijo que no podemos ayudar a menos que nos lo pidan? Vamos a meter nuestras narices, te guste o no, dijo Menel a la ligera. Y más importante, me dio un golpe en el brazo. No hay forma de que viejas bestias comunes nos derroten a nosotros dos a estas alturas. Realmente no era muy diferente de un paseo después de comer, y me molestaría más tener que abandonarlos. Le había hecho un juramento a mi Dios que, como sus manos, traería salvación a los afligidos. En este mundo donde los dioses existían, un juramento muy fuerte era algo serio que hacer. Estaba incluso cerca de un Geis, un tipo devoto de la mitología irlandesa en mi mundo anterior. Era fácil imaginar que romper uno intencionalmente no resultaría en nada bueno, y más importante aún, si volvíamos aquí para encontrar este asentamiento destruido, no podría dormir por la noche. El rey tenía razón. Sería mejor para nosotros tomarnos la molestia de interferir y ayudar por nuestras propias razones. Entonces, dijo Menel, ¿qué hacen los elfos orgullosos y nobles cuando las personas que los ayudaron van a vagar por territorio peligroso por sí mismos? Dime, gimió de frustración. Oh. No tendría sentido que nos detuvieran, y para empezar les sería físicamente imposible hacerlo. Esperen un minuto. Iré a llamar a algunas personas habilidosas que puedan ponerse en marcha de inmediato. No se atrevan a ir por su cuenta. Entendido. Dine se fue corriendo. Menel, el rey y yo nos miramos y nos reímos a carcajadas. En toda la tierra, los bosques que albergaban a los elfos eran territorio inviolable. Podía dar toda clase de razones, pero la más simple y poderosa era que la mayoría de los elfos que montaban guardia en un bosque eran excelentes guerreros, cazadores o elementalistas. Oponerse a la raza de elfos dentro de un bosque significaba una muerte brutal. Específicamente, serías perseguido como la presa de un cazador, incapaz de descansar de verdad, y después de ser el juguete de las hadas, te convertirías en alimento para los animales. Por lo tanto, los bosques élficos eran intocables, territorio sagrado temido y respetado por todas las razas. El asentamiento élfico en Lockdor, sin embargo, no tenía muchos guerreros fuertes o elementalistas. Esto tenía sentido. Los principales guerreros cazadores y elementalistas, entre ellos aparentemente habían muerto en la batalla, luchando valientemente contra los demonios durante el colapso de la Era de la Unión. En la sociedad de los elfos, esa era una pérdida severa, porque los elfos normalmente vivían largas vidas y no tenían muchos hijos. Las cosas empeoraron después de eso, cuando el bosque fue maldecido por una palabra tabú y la caída del país de hierro lo dejó aislado. Debido a los monstruos errantes y al veneno, incluso la comida era difícil de conseguir y el poder de las hadas se vio debilitado. No había forma de que pudieran reclutar nuevos guerreros o elementalistas en esas circunstancias. Y por lo que escuché, los pocos elfos talentosos que sobrevivieron al gran colapso intentaron contactarse con el exterior, solo para fallar y nunca regresar. Ahora que lo pensaba, algunos de los cadáveres en ese río turbio solo estaban parcialmente podridos. Si esos restos hubieran tenido 200 años, seguramente ya habrían sido huesos, lo cual solo podría significar una cosa. Además, debido a la caída del país de hierro, el suministro de armas se había agotado, por lo que los productos de metal parecían ser muy valiosos. Incluso había personas que usaban puntas de flecha de piedra o lanzas con hojas de piedra, como si se tratara de la edad de piedra.
Pude ver que, si las bestias habían reclamado el dominio del Señor de los Bosques en circunstancias como esta, no había forma de que los elfos pudieran reclamarlo muy fácilmente. De hecho, pensé que era lo suficientemente impresionante que, a pesar de estar en una situación tan estresante, todavía habían logrado mantener las cosas bajo control y seguían enviando gente sin renunciar al contacto con el exterior. Se sentía como si ya hubieran avanzado un poco más allá de la línea donde un asentamiento humano se hubiera derrumbado hace tiempo. Así, las bestias que se han apoderado del dominio son bestias tipo bichos del diablo, creo que se llaman. Estábamos caminando a través de un bosque de árboles muertos bajo un cielo nublado. Dine nos había acompañado al final, junto con 4 cazadores elfos. La fuerza defensiva de las tijeretas gigantes con sus duros caparazones es difícil de manejar. Estas, ¿verdad? Lo haré lo mejor que pueda. Este será un buen entrenamiento, joven maestro. Al las aplastó con su inmensa alabarda cuando aparecieron. Las que se le escaparon se vieron aplastadas por la maza rompeespadas de Gelreis. Luego están las polillas venenosas moradas que descienden del cielo perfecto. La cuerda plateada de Telperión cantó una hermosa nota aguda en la mano de Menel cuando fue tensada y luego soltada. La polilla venenosa que se aproximaba fue disparada perfectamente a través de su punto más débil y cayó a la tierra. Cuidado, escamas tóxicas. Sí. Sin siquiera un conjuro de Menel, el viento dispersó las escamas de acuerdo con su voluntad. Apenas tenían dificultad. Cuando los 3 eliminaron a los insectos gigantes, Dine se quedó estupefacta. Los otros elfos estaban igualmente sorprendidos. Pero no había nada particularmente sorprendente al respecto. Esta amenaza no era lo suficientemente significativa como para destruir una aldea élfica ya seriamente debilitada. Estos 3 no se habían entrenado tan débilmente como para que esto les hiciera pasar un mal rato. No hay nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Dije, sonriendo irónicamente. Esperar es importante, me reprendió Reistov. Él estaba en lo correcto. La razón por la cual Menel y Gelreis podían concentrarse en lo que tenían delante de ellos y salir a por todas fue porque estábamos en alerta detrás de ellos. Este era un papel importante en sí mismo. Pero al final, permanecí en ese papel todo el camino hacia el dominio, donde fuimos confrontados con la vista de muchos capullos y larvas, que provocó incluso que soltara un puaj. Menel se encargó de todo. Devolvió algo de fuerza al Señor de los Bosques. El aire nocivo comenzó a despejarse. El poder regresó al bosque. Los elfos vitorearon. Y yo todavía no había hecho nada. Me hizo sentir como picazón. Tal vez debería haber entrado en acción, ¿sabes? Por lo tranquilo que te ves, a veces puede ser realmente sanguinario. Desvié la mirada. Los grandes árboles, que habían sido cubiertos por bichos repugnantes y estaban empezando a morir, recuperaron un poco de su vitalidad. Los elfos mostraron abiertamente su alegría, pero gradualmente sus expresiones radiantes comenzaron a desvanecerse, y antes de que me diera cuenta, miradas de vergüenza habían tomado su lugar. William, ¿estás seguro de que esto estuvo bien? Dine hizo la pregunta que parecía estar en todas sus mentes. ¿Por qué no lo estaría? Si el dragón o los demonios los notan porque han hecho esto, estaremos en serios problemas, asentí. Eso definitivamente sería malo. Ya estábamos en el pie occidental de la cordillera. Ahora que nos habíamos acercado tanto, sería difícil para ellos mover inmediatamente todas sus fuerzas posicionadas en el lado este hacia el oeste, pero aún así, lo que habíamos hecho todavía era riesgoso. Entonces, sin embargo, levanté una mano y detuve a Dine mientras intentaba discutir más. Abandonar esta aldea en esta etapa sería aún más impensable. ¿Quién sabe cuántos de ustedes podrían morir cuando volvamos? Veneno, monstruos, comida, recursos. Los factores que podrían llevar a que alguien muriera en este lugar eran demasiados para enumerarlos. Además, era posible que no pudiéramos regresar en absoluto. Mientras estuviéramos peleando, teníamos la intención de ganar, pero solo un tonto no daría ninguna consideración a lo que podría suceder si él perdiera. Así que esto está bien. Tal como le había declarado al dios de la no muerte, no tenía intención de abandonar a nadie para ganar. Había hecho un juramento en ese sentido, y tenía la intención de mantenerlo. Y esa era la razón por la cual mi dios me estaba brindando una protección tan extraordinaria. Era demasiado tarde para contemplar romper ese juramento. ¿Estás seguro? Juro por la llama de la diosa que no me arrepiento, eso es cierto. No me arrepiento. A juzgar por la sensación punzante en la parte posterior de mi cuello, las cosas probablemente no habían salido muy bien, pero estaba preparado para eso, y lo había estado desde el día en que elegí esta forma de vida.
Solo al, Reistov y Gelreis, lo siento por involucrarlos en mis asuntos personales dejando a un lado a Menel, esto no había tenido mucho que ver con los otros tres. Incliné mi cabeza hacia ellos, pensando que podrían no tener una muy buena opinión de mí. Sabía que harías esto, así que por favor no dejes que siga en tu mente, señor, dijo Al. Sin ti, Sir Will, ni siquiera habría llegado a este lugar desde el principio. Probablemente hubiera muerto en el camino. Él sonrió. El joven maestro tiene toda la razón. Gelreis asintió lentamente con su habitual rostro severo. Sí, dijo Reistov. Nada nuevo. De todos modos, si te conozco, estás planeando ir ahora mismo. Ya empaqué. Reistov entendía mi patrón de comportamiento. Estaba agradecido por ello. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Sí. ¿Pueden mostrarnos el camino hacia el túnel subterráneo más cercano? O, abandonaremos el barco, por favor hagan lo que quieran con el cargamento y la comida que no podemos llevar con nosotros. También hemos dejado un mapa sencillo. Si simplemente dijera, pueden tener esto, había una posibilidad de que los elfos no lo aceptaran, así que iba a dejar todo atrás para no darles otra opción. Si uno de los elfos usara nuestro barco para ir río arriba, regresar al lago y dirigirse hacia la ciudad junto al lago, Gus probablemente se ocuparía del resto como le pareciera mejor. Mi abuelo era hábil en élfico y también sabía que nuestra ciudad estaba ubicada río abajo. Dine todavía no había respondido. Si el enemigo nos ha notado, la velocidad será esencial, indiqué. Así que, por favor dense prisa. De acuerdo. Dine asintió y miró a los otros elfos detrás de ella, como para verificar algo con ellos. Luego ella se volvió hacia nosotros. Enviaré a uno de nosotros a la aldea para informar a todos. Así que, por favor, llévenos con ustedes. Al menos deberíamos ser buenos como señuelos o escudos. Todos llevaban la misma expresión de firme determinación. Menel abrió la boca para responder, pero me anticipé. No los queremos, le dije, rechazando su determinación de plano. Son demasiado débiles. Pensé que los escuché jadear silenciosamente. Aunque los había llamado recuperados, eso solo significaba que había eliminado las toxinas y el miasma dentro de sus cuerpos. La fuerza física perdida al ser envenenado durante tanto tiempo no podía ser recuperada por la bendición. Incluso estos, los mejores combatientes entre ellos, no tenían buena cara. No podemos permitirnos cargar peso muerto. Estuve firme al respecto. Dine arrugó la cara. Has hecho tanto por nosotros y quieres que nosotros simplemente te mostremos el camino a una trampa mortal. Sí. Esto es tan humillante, murmuró Dine, frunciendo el ceño y luciendo como si acabara de comer algo terriblemente amargo. Pero de acuerdo, bien. Respetaremos tu decisión. Los elfos detrás de ella comenzaron a protestar. Pero Dinelin, ¿no crees que esto es un tanto? Pero Dine se volvió hacia ellos y les dijo, seguramente no pensarán que debemos apartar la vista de nuestra propia impotencia y agravar nuestra vergüenza. Esas palabras los silenciaron. En este momento, no podemos hacer nada para cambiar el hecho de que somos débiles con mala salud. Somos débiles. Parecía como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Es por aquí, dijo, y comenzó a caminar. Síganme. Eché un ligero vistazo a sus ojos violetas. Ella estaba luchando por contener las lágrimas de frustración. Menel me susurró. Oye, Will, tú sabes que yo podría haber no. Yo era el más indicado para decirlo. Menel probablemente había tenido la intención de aceptar ese trabajo poco envidiable y convertirse en el malo, pero pensé que probablemente sería demasiado cruel. Era un conjunto de extrañas puertas de metal encajadas en un enorme arco de piedra. Una mezcla de construcción enana y ornamentación élfica. Las puertas tenían innumerables signos grabados sobre ellas en un antiguo estilo de escritura. El miasma tóxico se filtraba a través de las pequeñas brechas alrededor de sus bordes. La puerta occidental. Nunca pensé que llegaría el día en que volvería aquí, murmuró Gelreis con sentimiento. Así que esta es la entrada al país de hierro. Al fijó sus ojos en las puertas y pasó un rato en silencio con los labios apretados. Nadie dijo nada por un tiempo. Gelreis no había vuelto a casa en 200 años, y para Al, esta era la primera vez. ¿Realmente piensan avanzar por aquí? Sí, coloqué magia y bendiciones de resistencia al veneno en cada uno de nosotros. Menel se sumó a eso al convocar un poco de ayuda de los elementales del aire, reuniendo aire limpio y fresco en nuestro entorno. Reistov miró cautelosamente a su alrededor, mientras que Gelreis y Al prestaron toda su atención a la inspección final de su equipo. Mientras trabajaban en ello, revisé las puertas. Tenían una gran aldaba hecha de metal que estaba basada en una flor. Varios signos grandes que fueron grabados cerca de ella ahora estaban bastante desgastados. Los leí cuidadosamente. Pulsate et aperietur vobis.
Mirando más de cerca, las puertas estaban hechas de un metal protector que nadie sabía cómo fundirlo más, y no solo eso, también se les habían otorgado múltiples bendiciones. Eran el tipo de puertas que infligirían graves daños a los súbditos de los dioses malvados si se acercaban descuidadamente a ellas, ni que hablar de tocarlas. Eran puertas hechas con la avanzada tecnología de la era de la Unión, que eran imposibles de recrear con el actual nivel tecnológico. Toca, le dije a mi gentil amigo, de cabello negro. Esa será la señal Ciruilla, ¿quieres que sea yo quien lo haga? ¿Quién podría ser mejor? Él era el verdadero sucesor del perdido país de hierro. No podría haber nadie con el derecho de abrir estas puertas aparte de él. Este trabajo debe ser tuyo. Está bien. Se quedó en silencio como dudando por un tiempo. Finalmente, él forzó sus labios en una delgada línea, y se dirigió hacia las puertas. Era alto para ser un enano, pero de pie junto a las enormes puertas, se veía muy pequeño. Respiró profundamente, se apoderó de la aldaba, y con una actitud seria, golpeó las puertas 2 veces, produciendo 2 sonidos profundos y resonantes. Las palabras grabadas en las puertas brillaron, y la estructura que rodeaba las puertas retumbó. Despacio y pesadamente, como dándonos la bienvenida con los 2 brazos abiertos, las enormes puertas se abrieron. En ese instante, un fuerte escalofrío recorrió mi espalda. Todo mi cuerpo se puso rígido, y el pelo en la parte posterior de mi cuello se erizó. Una sola imagen me vino a la mente. Un ojo reptiliano dorado mirándonos. Perforado por su resplandor, sentí que mi corazón se apretaba como si lo estuvieran aplastando lentamente. Mis piernas temblaban. Sentí que iba a caer de rodillas. Mi respiración se volvió irregular y pesada. Mi instinto agarró del cuello a mi razón con todas sus fuerzas y le gritó enloquecido: «Huye. Huye, huye, huye. Abandona todo y huye ahora mismo. No puedes ganar». Entonces noté a los demás. Estaban de rodillas, agarrando sus pechos. Parecía que varios de los elfos ya se habían desmayado. El ojo dorado en mi mente se estrechó y su mirada se tornó más asesina. La presión aumentó aún más. Mi mente estaba revuelta por la preocupación y el miedo. Mis rodillas comenzaron a doblarse. Apreté los dientes. Tensando todos los músculos de mi cuerpo, abrí bien los ojos y clavé ambos pies en el suelo. Calmé el mar tempestuoso dentro de mi corazón y controlé mi respiración irregular. Fortía. Grité la palabra que significaba valentía y fuerza. Al mismo tiempo que la influencia de la palabra se extendía como una ola a través del espacio que me rodeaba, hubo una repentina liberación de presión dentro de mi cabeza, y la imagen del ojo dorado desapareció sin dejar rastro. Respiré pesadamente. Se había ido. No podía sentir nada, pero sabía que él estaba sonriendo. Así que fuimos notados. Esto no fue obra de los demonios. Incluso un demonio con el rango de comandante, no, incluso un rey probablemente no podría realizar una hazaña como esa. No había sentido tal sensación de desesperación y presión desde el eco del dios de la no muerte. Y no había necesitado más que una mirada. Sin duda, esto fue obra del dragón. Fue el dragón inmundo de la era de los dioses, cuyo poder incluso los dioses reconocieron y que Stagnate había predicho que sería la causa de mi muerte. La hoz de la calamidad, el dragón inmundo Balacirca dejando a un lado a los demonios. Nunca esperé ser capaz de maquinar mi camino para llegar a una victoria contra el dragón. Sentí un cosquilleo en la nuca inmediatamente después de haber purificado al señor de los bosques, así que incluso tenía una vaga conciencia de que nos habían detectado. Lo sabía, pero no esperaba que Balacirca estuviera tan lejos de la escala. Menel respiró profundamente y golpeó sus propias piernas temblorosas una y otra vez, maldiciéndolas. Reistov estaba respirando despacio y constantemente. Su mano estaba agarrando muy firmemente el mango de su espada. El rey y Sial habían logrado evitar colapsar apoyándose en una de las puertas. Cuando me di la vuelta, vi que todos los elfos se habían desmayado a excepción de Dine. Incluso ella había caído al suelo y estaba temblando y llorando. Esa mirada maliciosa desde abajo de la tierra era tan dañina en sí misma que devastadora sería una palabra demasiado mansa. Así que esto era un dragón, y esto era lo que significaba oponerse a un dragón. Lo había estado esperando, pero no pude evitar temblar por lo lejos que estaba de todo lo demás. Semidragones y dragones no eran nada parecidos. Este dragón probablemente estaba incluso por encima del eco del dios de la no muerte en términos de poder. ¿Ustedes van a pelear contra eso?, murmuró Dine en estado de shock. Sí. Es por eso que vinimos. Miré hacia las montañas de color marrón rojizo a las que nos habíamos acercado tanto. Pensé en el paisaje pacífico de Whitesales y Torchports.
Pensé en la blancura de las velas que viajaban de ida y vuelta por el río y el mar, las alegres chozas, el bullicio de las personas esforzándose en su trabajo diario, la actividad diaria que debería continuar durante mucho tiempo en el futuro. Para recuperar las montañas. Para recuperar la paz agarré el mango de luna pálida una vez más. La lanza, a lo que ya me había acostumbrado bastante, se ajustó cómodamente a mi palma, tal como lo había hecho la primera vez que le puse una mano encima. Conjuré una sola palabra e iluminé la hoja. Todos ya se habían reagrupado sin que yo dijera nada. Con sus armas en mano, se habían levantado y permanecían firmes. Me sorprendió lo bien que se veían. Esas eran las expresiones resueltas de guerreros. Bueno, es hora de que nos vayamos, dije. No te preocupes, volveremos vivos de alguna manera sí. Solo es otro trabajo. Lo haré lo mejor que pueda. Todos ofrecimos un comentario de despedida, y nos dirigimos hacia las puertas abiertas juntos. Más allá, la espeluznante entrada a un túnel negro nos esperaba como unas fauces abiertas. Esperen, era la voz de Dine. Cuando me di vuelta, ella temblorosamente se puso de pie y nos miró directamente. Su rostro estaba pálido, pero aún así, con elegancia, colocó una palma sobre su corazón. Nosotros los elfos del Otdor no olvidaremos esta deuda. Lo juro por nuestra creadora, Rea Silvia. Un día, devolveremos su generosidad. Ella sonrió, como dándonos su bendición. Que la protección de los dioses buenos y los espíritus del coraje estén con ustedes donde quiera que vayan todos, respondimos con una sonrisa y un asentimiento. Y luego caminamos. En los túneles de piedra de los enanos, las raíces de las montañas de Rubín, las ruinas del otrora próspero país de hierro, el abajadero de oscuridad, caminamos hacia adelante, sin dar marcha atrás. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.